Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por su presencia bendita, gracias Señor por la dirección del Espíritu Santo. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Padre querido, gracias por su palabra bendita, la Biblia, que nos enseña, que nos instruye, que nos aclara, que nos declara, que nos explica el santo evangelio de salvación en Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas presentes, gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan, gracias por toda persona que sigue esta programación. Querido Dios, ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Santa Biblia, descubrimos que la Biblia es la historia de Dios con la humanidad. La Biblia nos habla de Dios. La Biblia comienza con Dios y termina con Dios. Y en el libro de Apocalipsis la frase principal o primera es la revelación de Jesucristo. Si queremos tomar o ponerle un título al tema de esta hora, pongámosle este título: el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el título del tema de hoy? El Evangelio de Dios. Y es parte de la serie Un refugio para la familia. La serie Un refugio para la familia tiene que ver con el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, se la dio Dios, dice el versículo 1. La idea del libro, el propósito del libro es Dios revelar al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve. Y la idea de esta revelación de Jesucristo es que usted y su familia se sientan seguros, tengan certeza, certidumbre, esperanza en las promesas de Dios. Dios no miente. Dios quiere que sus hijos vivan en paz. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1 la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Al conocer a Jesucristo, al comprender a Jesucristo, al entender la misión de Jesucristo y al aceptarle en su vida, usted recibe paz. El Señor Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Durante la semana estaremos trabajando justamente con la revelación de Jesucristo. Y veremos que la revelación de Jesucristo, que el Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio de Dios, que el misterio de Dios es la misma cosa. No obstante, debemos tener una idea bien clara de lo que significa la palabra Apocalipsis desde el punto de vista de toda la Biblia. La apocalíptica bíblica está presente en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios quiere revelar a sus hijos las cosas que van a suceder. Dios quiere que sus hijos entiendan y comprendan que Él está al timón y al control de todas las cosas. Dios no ha dejado nada a la casualidad. No hay nada dejado para la suerte. Dios revela, Dios anuncia de antemano lo que ha de ocurrir. Y Dios nos asegura, nos garantiza que habrá un final dichoso, un final feliz, un final bienaventurado, que pudiéramos decir un final afortunado. Si usted y su familia están bajo las alas del Dios Todopoderoso, entonces no tienen nada que temer. El que habita al abrigo del Altísimo, que dice la Biblia, morará bajo las alas ¿de quién?
asegúrese de que su familia está bajo la sala del Dios Todopoderoso. Hagamos una introducción breve de todo lo que debemos ver durante la semana. Cuando usted estudia la Biblia, descubre que el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es parte de toda la apocalíptica bíblica en la Biblia. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación, y esta literatura de revelación declara, anuncia, presenta, describe, demuestra que Dios está al control. La apocalíptica bíblica se encarga de revelar lo que el hombre no sabe, revelar lo que el hombre no ve, darle a conocer al hombre las cosas que ni entiende, ni ve, ni comprende. Por eso, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, descubre a Jesucristo, pero descubre también que la revelación se la dio Dios. Y algo interesante, descubre también la presencia y la actividad del Espíritu Santo. Y ve cómo los ángeles se involucran con nosotros los seres humanos. Y entonces comprende y entiende los símbolos que son utilizados en el libro. La apocalíptica bíblica está presente, decíamos, en el Antiguo Testamento. Aunque no hay tiempo para leer todos los detalles, por lo menos tenga una idea global o general dónde aparece apocalíptica bíblica en el Antiguo Testamento y dónde aparece apocalíptica bíblica en el Nuevo Testamento. Pero no olvide que el título de hoy es el Evangelio de Dios. Y pregunto, oiga, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es bueno conocer lo que Dios reveló? ¿Es bueno saber lo que Dios enseñó? ¿Es bueno estar seguro y asegurado en la palabra de Dios para que haya esperanza para la familia? A ver, ¿sí o no? Lo noto usted un poco nervioso, como muy serio. Relájense un poco, suéltense, que el que debe estar nervioso soy yo y no ustedes. Así que vamos a trabajar. Cuando usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, tiene que comenzar en el libro de Isaías. Isaías capítulo 24 hasta el capítulo 27 tiene el contenido de la apocalíptica bíblica. ¿Cuál es el libro? ¿Cuáles son los capítulos? 24 al 27, apréndase eso. Número 2, cuando sigue buscando apocalíptica bíblica en el Antiguo Testamento, tiene que ir al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38 y 39. ¿Cuál es el libro? Ezequiel. Y los capítulos 38 y 39. En el libro de Daniel también hay apocalíptica bíblica. Recuerde que la apocalíptica bíblica, Dios revela el futuro. Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe. Dios revela al hombre lo que el hombre no ve. Le da a conocer al hombre las señales de los tiempos. Cuando usted conoce anticipadamente lo que viene y usted ve que Dios lo muestra y lo demuestra y se aferra en Jehová, entonces usted se fortalece en la roca de su salvación. Jehová es la roca y Cristo dijo: yo soy la roca, y contra esta piedra no prevalecerá el infierno, no prevalecerá el Hades. Cuando edificamos sobre la roca que es Jesús, ni el viento, ni la marea, ni el mal tiempo, nada puede mover tu hogar si está edificado en la roca que es Jesucristo el Señor. ¿Es hermoso o no es hermoso? Daniel capítulo 2 tiene apocalíptica bíblica. En Daniel capítulo 2 aparece una estatua que tiene la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies parte barro, parte hierro. Pero aparece de repente una piedra que golpea a la estatua en los pies, y esa piedra se hace un gran monte. Y entonces dice el Señor que esa piedra representa el reino de Cristo Jesús, representa la venida de Cristo Jesús. Si su familia está apoyada en esa roca, usted no tiene nada que temer. Dios anticipa, Dios anuncia, Dios revela las señales de los tiempos. Dios le enseña a usted, papá, le enseña a usted, mamá, le enseña a ustedes, hijos e hijas, que Él está al frente, al timón de todo. No importa lo que se vea, al final la iglesia triunfará. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo número 5 hasta el capítulo 22, versículo 5, en esa
Visión número 8, aparece Dios y aparece morando con sus hijos en la santa ciudad que desciende del reino de los cielos. El Apocalipsis concluye diciendo que Dios morará con su pueblo, que Dios estará con sus hijos para siempre, jamás. Y nuestro interés en esta semana es que usted y su familia y sus hijos puedan estar unidos y puedan morar con Dios en la patria eterna por toda la eternidad. ¿Le gustaría estar ahí con Dios? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿Cuánto quisieran estar ahí con el Señor? Levanten su mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. A eso he aceptado dedicar mi vida cuando Dios me pidió que lo hiciera. En esta tierra usted puede tener mucho dinero, muchos terrenos, usted puede tener mucho de lo que usted quiera. Pero amigo mío, cuando usted llegó trajo nada y cuando se vaya se llevará nada. Sin embargo, si usted se entrega a Cristo Jesús y se muere, la Biblia dice, porque los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. En el libro de Daniel, los capítulos 7 hasta el capítulo 12, tienen apocalíptica bíblica también. El libro de Joel, capítulo 2 y capítulo 3, tienen apocalíptica bíblica. En Zacarías, capítulo 9 hasta el capítulo 14, tiene apocalíptica bíblica. Mi pregunta, ¿puedo hacer un examen ahora? ¿Puedo hacer el examen ahora? A ver qué se recuerdan de todo lo que he dicho. En el libro de Isaías, capítulo ¿cuánto? 24 y 27, al 27, muy bien. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. En el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7 al 12. En el libro de Joel, capítulo 2 y 3. Y en el libro de Zacarías, capítulos 9 al 14. Tienen 5 puntos. En el Nuevo Testamento también encontramos la apocalíptica bíblica. Recuerde, por favor, que Dios quiere revelar el futuro para que sus hijos vivan en confianza. Dios nos revela lo que ha de acontecer para que usted viva en paz con su familia. Dios no miente, Dios no falla, Dios todo lo sabe. Cuando tenemos esperanza, cuando tenemos consuelo, cuando tenemos certeza, certidumbre, entonces nuestra vida tiene sentido, entonces nuestra vida tiene propósito, define un para qué vivimos para la gloria de Dios, dónde vamos a la patria celestial, cuál es nuestro fin, la Canaán celestial, la ciudad de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, capítulo 24, hay apocalíptica bíblica. San Marcos, capítulo 13, San Lucas, capítulo 17 y capítulo 21, hay apocalíptica bíblica. A ver cómo andan las memorias. San Mateo, capítulo 24. San Marcos, capítulo, San Lucas, capítulo y el capítulo 21. Más adelante encontramos apocalíptica bíblica en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el Apocalipsis. En toda la Biblia, esos son los lugares donde hay apocalíptica bíblica o revelación, literatura de revelación, donde Dios da a conocer al hombre lo que no sabe, lo que no ve, lo que no entiende. Nos interesa Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay algo interesante en esto, que es la revelación de Jesucristo. Esa revelación de Jesucristo, esa manera de dar a conocer a Jesucristo, el apóstol Pablo nos ayuda a entenderla un poquito más. Mire Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos rapidito. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, ¿de quién dice? De Dios. Estamos tratando con Dios. Estamos tratando con Dios. El que está al frente de esta situación es Dios. El más empeñado de la salvación suya es Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿vino Dios a hablar con ellos, sí o no? ¿Vino o no vino? ¿Habló con ellos o no habló con ellos? ¿Le presentó un plan de salvación, sí o no? Sí. Al hablar con ellos, Dios descubrió que habían pecado. Y cuando llamó a Adán y Eva, preguntó, Adán, ¿dónde estás tú?
Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y entonces Adán hizo una declaración indecorosa que yo no voy a repetir. ¿Se acuerdan lo que dijo Adán? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La mujer que me diste. Eso no se vio bien, eso se ve feo. Y Dios le preguntó a la mujer, y la mujer señaló la serpiente. Así que cada quien echó la culpa al otro. Ahora, ponga cuidado. ¿Quién tomó entonces la culpa sobre sí? Dios. Capítulo 3, versículo 15 de Génesis dice: y pondré enemistad entre la mujer y la serpiente, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza, le aplastará la cabeza. Ok, hagamos un análisis de esto. ¿Quién es la mujer? ¿A quién representa la mujer? A la iglesia. ¿Y quién representa a la serpiente? Al demonio. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. ¿Quién es la simiente de la serpiente? El pecado. Y yo le pregunto, en el Calvario, cuando Cristo murió en la cruz, ¿hirió la simiente de la serpiente el calcañar de Jesucristo? ¿Sí o no? Sí. Ponga cuidado. Sí. 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 ¿Qué estaba haciendo Cristo clavado en la cruz? Estaba pagando el precio de tu pecado y el precio de mi pecado. ¿Es así o no es así? ¿Y la paga del pecado qué es? La Biblia dice: porque la paga del pecado es la muerte. Es Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Y añade: más la dádiva de Dios es, ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo le pregunto, amigo, amiga, ¿es usted un pecador o una pecadora? ¿Sí o no? ¿Es pecador o no es pecador? Yo soy un pecador, usted es un pecador, usted es una pecadora, yo soy un pecador. La paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. ¿Quién tomó tus pecados y mis pecados y los pagó en la cruz del Calvario? Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? Por eso, cuando estudiamos el Apocalipsis, tenemos que tener bien en claro que es la revelación de Jesucristo. Y entender que la revelación de Jesucristo es el Evangelio de Dios. Y comprender que la revelación de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, es el misterio de Dios. Cuando entendemos estas tres cosas, algo maravilloso ocurre en nuestra vida. Entendemos y comprendemos hasta dónde nos amó Dios, hasta dónde Dios le ama a usted. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree, mas tenga vida eterna. Cuando usted estudia el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, descubre hasta dónde ha llegado Dios por amor a nosotros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso entender estas cosas o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Oiga, cuando usted ama y lo aman, ¿usted se siente bien o se siente mal? ¿Le gusta que le amen? Asegúrese de amar. Alguien dijo, todo amor es matemáticamente correspondido. Y siendo esto así, como Dios me amó mucho, entonces yo debo amarle mucho a Él. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Quiere usted aceptar el amor de Dios? Póngase en pie conmigo. Si usted acepta el amor de Dios, póngase en pie conmigo, porque si usted acepta el amor de Dios, está aceptando a Cristo en su vida. Si acepta el amor de Dios, acepta que Dios se le lleve al reino de los cielos. Si usted acepta el amor de Dios, está diciendo que Dios es veraz y todo el sacrificio que ha hecho por usted no es en vano. Dios quiere una relación de amor con sus hijos. Por eso es tan importante entender el Evangelio de Dios. Mire otra vez Romanos 1:1. Dice Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol,
apartado, ¿para qué cosa dice? Para el Evangelio de Dios. Pongamos cuidado en ese versículo, ponga cuidado por favor. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué Pablo es siervo de Jesucristo? Porque Cristo lo compró con su sangre. ¿Nos compró Cristo con su sangre, sí o no? ¿Pertenecemos a Cristo, sí o no? ¿Nos pagó Cristo la vida con su vida? Sí. Tomó mi muerte y me dio su vida. Ahora Pablo es siervo de Jesucristo porque Cristo lo compró con su sangre. Pablo es tan valioso que vale la sangre de Jesucristo. ¿Y a usted no le pasó lo mismo, sí o no? ¿Sí o no? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 dice que no fuimos comprados con cosas corruptibles como plata u oro o cosas de esta tierra, no, sino que fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para pagar por nosotros Dios usó la sangre de Jesucristo. ¿Qué puede pagar la sangre de Cristo? Nada. ¿Qué puede ser más valiosa que la sangre de Cristo? Nada. Si Cristo dio su vida por usted, no hay nada más valioso que la sangre de Jesucristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Cuánto vale usted? La sangre de Jesucristo. Me llama la atención la Biblia cuando dice el alto precio que Dios pagó y cuando afirma y confirma nuestra salvación. Recuerde que el Evangelio de Dios es la revelación de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 3 de Romanos dice que el Evangelio es acerca de Jesucristo. El Evangelio nos habla de Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. El Evangelio de la salvación, que es acerca de Cristo, es el Evangelio de Dios. Dios es el autor del Evangelio. Dios es el creador del Evangelio. Dios es el interesado en el Evangelio. Dios es el que tomó y dio un paso al frente para que no nos falte nada. Dios resolvió el problema de nuestro pecado. Tan empeñado e interesado está Dios en nosotros, que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y yo pregunto, ¿es verdad o no es verdad? A ver, ¿es verdad o no es verdad? ¿Lo hizo Dios o no lo hizo? Le pregunto, ¿le gustaría tener la certeza de la salvación, la seguridad de la salvación? ¿Le gustaría tener una salvación confirmada y asegurada en Cristo Jesús? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? A mí me gusta la Biblia porque no es la palabra de Pedro ni de Pablo, no. Es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. No es cosa ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, ni de Lucas, no. Es cosa de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Podemos creerle a Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Cuántos le creen a Dios? Levanten su mano conmigo. Cristo dijo, al que cree, ¿qué cosa? Todo le es posible. Una pregunta aquí. ¿Cuántos de ustedes son papá o mamá? ¿Pueden levantar la mano? Todos los que tienen son papá o mamá. Muy bien. Les ruego, por favor, pongan mucho cuidado en esta semana a todas las promesas que vamos a presentar. Quiero decirles, Dios fue capaz de perderlo todo por amor a usted y por amor a su familia. Cuando usted se muere, ¿cuánto tiene? Cuando usted se muere, ¿cuánto tiene? ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Sí o no? ¿Dio su vida por nosotros? ¿Sí o no? Así que Cristo dio todo lo que tenía por amor a usted. ¿Estuvo Dios de acuerdo en la muerte de Cristo? Sí. Por eso el Evangelio de Dios es acerca de Jesucristo. Ahora, ponga cuidado a los versículos número 33 y 34 de Romanos capítulo 8. Póngale mucho cuidado. Nuestro cerebro necesita información segura, información garantizada, información ratificada, información venida de Dios para que ocurra un fenómeno interesante. Ponga cuidado. Número 1. La información acerca de Dios nos forma. La palabra es información, formación,
transformación. ¿Cuál es la primera palabra? Información. Y la segunda, formación. Y la tercera, transformación. Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Se pueden sentar, muchas gracias. Romanos capítulo 8, versículo 33 y versículo 34. Veamos qué dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 33 y versículo 34. ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Cree en Dios? ¿Qué dice el versículo 33? Romanos capítulo 8, versículo número 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y qué dice ahora? Dios es el que justifica. Versículo 34, aquí viene la pregunta. ¿Quién es el que condenará? ¿Y qué responde? Cristo es el que murió. Más aún, ¿qué cosa? El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué cosa dice? Intercede por nosotros. Yo le pregunto, ¿nuestra salvación está asegurada, garantizada en Cristo Jesús, sí o no? ¿Podemos creerle a Dios? ¿Sí o no? Y podemos creer en Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Todo el interés de la Biblia, todo el interés de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de los ángeles, todo el interés del Evangelio es que usted acepte, que usted reciba la salvación obrada y ganada por Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando leemos el libro del Apocalipsis y descubrimos que es la revelación de Jesucristo, y entendemos que esa revelación de Jesucristo es el Evangelio de Dios, entonces descubrimos el empeño de Dios. Nadie más empeñado en nuestra salvación que el Padre Celestial. Mire usted otra vez en su palabra en la Biblia, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. 1, versículos 16 y 17. Recuerde, estamos hablando del Evangelio de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? ¿Qué dice Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué cosa que dice? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. ¿Y qué dice ahora? Y también al griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, ¿qué cosa? Mas el justo por la fe vivirá. Y aquí viene la pregunta. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? La palabra Evangelio es una combinación de eu y angelos. La palabra es una combinación de dos palabras griegas. Lo que significa es una noticia buena, una noticia favorable, una noticia que te favorece. En la antigüedad se usaba una palabra en hebreo, basar, que significaba vencimos, vencimos, vencimos. Cuando un rey invasor atacaba a otro reino y el reino que era atacado vencía, venía un mensajero corriendo al pueblo y gritaba una sola palabra, basar, 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 que significaba vencimos, derrotamos al enemigo, acabamos con el enemigo, somos triunfadores. ¿Vino Cristo a la tierra o no vino? ¿Sí o no? ¿Venció o no venció el pecado? ¿Venció a Satanás? ¿Sí o no? ¿Venció a los demonios? Diga que sí. ¿Venció a los reyes? ¿Venció a los príncipes? ¿Venció la maldad? ¿Venció la muerte? A ver, ¿sí o no? Cristo venció. El Evangelio significa que Cristo venció. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. 3 cosas hizo Jesús que entonces le dieron forma al Evangelio de Dios, que es acerca de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. ¿Cuáles son esas 3 cosas que hizo Jesús? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. ¿Qué dice el versículo 3? Dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 1, ¿qué hizo Cristo? Murió. ¿Murió Cristo o no murió? Y cuando murió, ¿qué hicieron con él? Y que fue sepultado. ¿Y qué dice ahora?
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿En qué consiste el Evangelio de Dios? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿En qué consiste la revelación de Jesucristo? Número 1, Cristo murió. Número 2, Cristo fue sepultado. Pero número 3, Cristo se levantó de la tumba. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? El Evangelio es sencillo porque el Evangelio es Cristo Jesús. El Evangelio es profundo, tan profundo que la ciencia de las ciencias, de la superciencia, consiste en el Evangelio. Romanos capítulo 11, versículo 33. Mire qué versículo más interesante en la Biblia. Vamos rapidito. Romanos capítulo 11, versículo 33. Mire lo que dice Dios. ¿Qué dice el versículo 33? Dice, oh profundidad, ¿de qué cosa? De las riquezas, de la sabiduría, ¿qué más? Y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Cómo me explica usted a mí que Dios se hizo hombre para morir en una cruz por amor a mí, que no soy nadie? ¿Cómo me explica usted a mí que Jesucristo viniera a esta tierra, viviera y sufriera como sufrió, y le trataran como le trataron, y lo clavaran en una cruz como un cualquiera, y le hicieran todo lo que hicieran por amor a mí, que no soy nadie? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16, ¿qué dice la Biblia? Primera Timoteo 3:16, recuerde, estamos tratando con el Evangelio de Dios. Primera Timoteo 3:16, ¿qué dice el versículo 16? E indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué dice ahora? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más? Justificado en el Espíritu. ¿Qué más? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? A ver, ¿sí o no? ¿Nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús? ¿Está garantizada? ¿Sí o no? ¿Está pagada? Cuando se quiera deprimir, levante la cabeza y mire arriba. Isaías capítulo 45, versículo 22, la Biblia dice Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miremos al Señor. No mire los problemas y las circunstancias, mire al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice el autor de Hebreos, ¿qué cosa? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora pregunto a los padres y las madres, ¿quisieran ustedes a partir de hoy colocar sus ojos en mirar al Señor? ¿Quieren mirar al Señor, contemplar al Señor? Si miramos al Señor, si contemplamos al Señor, si miramos a Jesús, el Señor sabe cómo resolver los problemas familiares. ¿Le gustaría poner su familia en las manos del Señor? ¿Dedicar su hogar y su casa a Dios? ¿Darle derecho legal a Dios en su familia? ¿Poner sus hijos y sus hijas en la mano del Señor? Si usted es una persona que tiene hijo o hija y quiere hacer esto, póngase en pie conmigo. Si usted es papá o mamá y usted quiere decir, bueno, pastor, yo hoy libremente, deliberadamente, abiertamente, públicamente, pongo mi familia en las manos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. En casa tenemos 3 hijos. Bueno, lo dije bien, tenemos. Me gusta en los lugares preguntar, ¿cuántos tienen hijos? Y los hombres levantan la mano y yo me río. Hoy cambié la pregunta para ser más cuidadoso. Aunque las mamás son las que tienen los bebés, nosotros la ayudamos. Y la ayudamos en verdad, porque cuando mis hijos nacieron, por lo menos el primero y la segunda, yo estuve ahí hasta que empezaron a nacer. De hecho, compadre, la segunda nació conmigo, en el pasillo del hospital. Cuando entraron a la sala esta de parto, el doctor se ganó su dinero sin trabajar. Ya la bebé iba en la camilla. El varón le dio un poco de trabajo porque el tipo era muy grande, muy fuerte. Cuando ustedes lo vean alguna vez se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y mi esposa, cuando el chiquito quería nacer, le daba miedo, era su primer bebé, pero era un gigantón, un tipo así. Y cuando quería nacer, ella le echaba para atrás otra vez. Y cuando quería nacer, y tenía miedo. Y entonces el doctor le dijo, si no pierde el miedo, vamos a tener que hacerle una cesárea.
Y entonces le dije, déjenme solo con mi esposa. Le expliqué, pero mentira, yo me quería rajar a llorar también. Le hablé de Eva, de todas esas mujeres de la antigüedad que no tenían sala de cirugía, que no podían hacerle cesárea, y la pobrecita se dejó convencer hasta que el chiquitín nació. Después empezamos a llorar juntos, compadre, y nada más me decía, pero tú te veías muy seguro. Digo, sí, seguro. ¿Tú te crees que yo estaba contento viéndote sufrir? Ahora, yo estuve ahí. La segunda vino y el trabajo fue tan interesante, ya sabíamos cómo era el negocio, que nació en el pasillo. Una pregunta yo le hago. ¿Ama a Dios a los niños? ¿Ama a Dios a sus hijos? ¿Ama a Dios la familia? ¿Le gustaría a usted que Dios sea el protector de su casa? En esta semana vamos a conocer más a Dios a través de Cristo Jesús. ¿Qué cosa es el Evangelio de Dios? El Evangelio de Dios es la revelación de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Dios elaboró el Evangelio acerca de Cristo. Y si yo pregunto entonces, ¿quién es el Evangelio? La respuesta es, el Evangelio es Cristo Jesús. ¿Merece Dios que le amemos? Sí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si de verdad amamos a Dios, nuestra vida reflejará el amor de Dios en nosotros. ¿Recuerdan ustedes Hebreos capítulo 11, versículo 6? ¿Recuerdan Hebreos 11, 6? ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. ¿Le gustaría a usted recibir los galardones, las bendiciones del cielo en su hogar, en su familia, y que todo el mundo vea que su hogar pertenece a Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? Si usted es papá o usted es mamá, levante la mano conmigo. Esta noche es especialmente para ustedes y toda la semana también. ¿Creen ustedes que sería buena idea que hoy oremos para consagrar su familia y su vida al Dios Todopoderoso? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ustedes no se avergüenzan de Dios? En el libro de San Marcos hay un versículo en el capítulo 8, versículo 38, donde Cristo dijo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Usted no se avergüenza del Señor? Vamos a ver si es verdad ahora mismo. Si usted es papá o mamá y hoy quiere consagrar y dedicar su familia a Dios, entonces súbase aquí arriba conmigo. Los que puedan de un lado, vengan de este lado, y los que puedan de este lado, suban por este lado. Vengan ahora, papá o mamá que quiere consagrar y dedicar su vida al Señor, y su familia también. Empiecen a subir. Si la plataforma se cae, no creo que se vaya a caer, no se preocupen, nos caemos juntos. Adelante, por favor. Cada papá, cada mamá que hoy decide poner su familia en las manos del Dios Todopoderoso. Esta semana se llama Un refugio para la familia. El tema de hoy, el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios consiste en la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo nos habla acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si se acomodan bien, podemos llenar hasta los espacios de atrás. Permítanmele a Isis que agarre su micrófono, porque dentro de poco no va a poder moverse. Adelante, quisiéramos ver a todos los papás, cada papá, cada mamá aquí arriba con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Voy a pedirle al pastor López, Pedro López, si es tan amable de acompañarme aquí. Vamos a orar por algunas personas. Adelante, pastor. ¿Cuántos agradecen a Dios por la palabra? ¿Pueden levantar la mano conmigo? La palabra de Dios es, dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La Biblia nos descubre, nos aclara, nos abre nuestro ser ante Dios, nos hace ver nuestras necesidades, pero también
La Biblia nos dice que Dios suple nuestras necesidades, que Dios es misericordioso. Misericordia significa Dios mira tu necesidad y la suple. La mayor necesidad que tenemos es la necesidad de salvación. Por eso Cristo vino a la tierra a pagar el precio del pecado para darnos salvación y vida eterna. Los ángeles vienen a ministrar, el Espíritu Santo nos guía y nos dirige. Así que estamos, por la gracia de Dios, hoy presentando nuestras familias delante de Dios Todopoderoso. ¿Hay alguna otra persona que sea papá o mamá que quisiera hoy dedicar su vida al Dios Todopoderoso? ¿Hay alguien más en la sala que necesita estar aquí arriba con nosotros? Usted preguntará, ¿por qué tengo que pasar al frente? Y yo le contestaré, ¿vino Jesucristo del cielo a la tierra para morir en una cruz? ¿Vino o no vino? ¿No es más lejos del cielo a la tierra que del asiento aquí arriba? Entonces estamos respondiendo a lo que Cristo hizo. Estamos diciendo al pasar al frente como padre o madre, Señor, acepto el sacrificio que ha hecho por mi familia. Y hoy pongo mi familia, mi hogar, mis hijos y mis hijas en sus manos. Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es la necesidad de tu hogar? Cristo la puede suplir. ¿Cuál es tu problema o dificultad en la familia? Cristo pagó con su sangre para que eso sea resuelto. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a hacer 2 oraciones hoy. Voy a pedirle al pastor López, si es tan amable de acompañarme, y vamos a hacer 2 oraciones. La primera oración que vamos a hacer es por todos ustedes presentes en este lugar y también por todas las personas que nos están siguiendo a través de la televisión, de la internet o a través de la radio. Voy a pedirle al pastor López, Pedro López, que ore por todos ustedes y también por los que están presentes. Y número 2, quisiera me permitan orar por los padres y las madres que han pasado al frente. Y yo les pregunto, ¿tiene Dios poder para resolver los problemas familiares, sí o no? ¿Verdad que tenemos presiones familiares en la casa? Confiemos en Dios, apoyémonos en Dios, creámosle a Dios. Si el Señor nos dio a Jesucristo, ¿recuerda Romanos 8:32? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Estemos aquí tranquilos como estamos. Escuchemos la interpretación musical de Isis España. Y después de Isis, el pastor López orará y yo oraré también. Por la senda de verdad.
Querido Padre que moras en el cielo, alabamos y glorificamos tu santo nombre esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha hablado a nuestras mentes y a nuestros corazones. Agradecemos porque tu palabra nos presenta, nos habla del amor que tú tienes para con cada uno de nosotros, y diariamente nos los muestras al derramar bendiciones en cada una de nuestras vidas. Esta noche, al abrir tu palabra, se ha recordado que tu Hijo amado ha venido a este mundo para traernos esperanza de salvación. Y agradecemos por ese gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario, al derramar su sangre para poder darnos el perdón de los pecados, para darnos la esperanza de una vida mejor. Esta noche, querido Padre, queremos pedirte una bendición muy especial por cada uno de los amigos y hermanos que han venido a esta campaña. Tú conoces la necesidad que hay en cada una de sus vidas. Tú conoces también ese sufrimiento que probablemente los ha traído esta noche para encontrar y buscar una oportunidad, una esperanza para sus vidas. Queremos suplicarte que tu mano poderosa se manifieste en la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos. Esta noche, desde lo más profundo del corazón, se elevan plegarias, hay necesidades, probablemente algún familiar en alguna situación de enfermedad, probablemente algún problema en la familia, probablemente alguna situación que no se encuentra una solución a ese problema. Pero querido Dios, esta noche al regresar a casa, que podamos regresar con la seguridad de que tú eres un Dios poderoso, un Dios de milagros, y que tú nos vas a ayudar, y que tú eres nuestra única esperanza, y vamos a salir victoriosos. Rogamos que contestes cada petición que se eleva de lo profundo del corazón, y que estas plegarias lleguen al trono de tu gracia. Que tengas piedad, misericordia de cada uno de nosotros y nos ayudes para abrir nuestros ojos y saber que no estamos solos, que tú estás a nuestro lado, que deseas ayudarnos y que nos vas a dar victorias. Bendice a cada uno de los asistentes. En tus manos cariñosas los ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por hacer posible nuestro encuentro en esta hora. Gracias por los ángeles presentes, gracias por la obra de su Espíritu en cada corazón. Padre, entregamos en sus manos cada persona que nos sigue a través de la radio, de la internet, de la televisión. Que a ellos y a ellas, en cualquier lugar de la tierra, el Santo Espíritu les alcance, reciban al Señor Jesús y con Él la salvación y la vida eterna. Y ahora, Dios, le rogamos que su Espíritu Santo descienda sobre cada una de estas personas que han pasado al frente. Que sus hogares sean visitados por su presencia bendita. Que sus vidas sean lavadas con la sangre preciosa de Jesús. Que sean vestidos y vestidas con su manto de justicia. Que el Espíritu les llene desde ahora y para siempre. Que su gracia bendita les transforme a imagen y semejanza de Jesús. Que ángeles poderosos establezcan un campamento en cada uno de estos hogares. Que el enemigo sea reprendido y echado fuera. Que cada hijo o hija de estas familias reciba la gracia del cielo y la bendición en Cristo Jesús. Padre amado, ponemos nuestras vidas en su mano santa. Le damos todo el derecho legal espiritual sobre cada una de estas personas porque han pasado al frente, han subido a esta plataforma diciendo: hoy coloco mi hogar y mi vida en las manos del Dios Todopoderoso. Acéptele, Señor, y guíeles desde ahora y para siempre. Y cuando usted venga en las nubes de los cielos, que estén preparados y preparadas para decir: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Gracias, Dios, por darnos a Jesús. Gracias por darnos su palabra. Gracias por la obra de los ángeles. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Amén. En su mano santa, en su mano bendita nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.